estamos un día más en la presencia del Señor, en esta bendición de este canal Vida TV que nos permite entrar en tu casa y poder darte una palabra de esperanza, una palabra que nos anima, una palabra que nos levanta, una palabra que nos alimenta la fe. Y hoy el Señor puso en mi corazón esta relación que hay entre la mente y la fe, cómo la fe la produce la propia mente cuando la mente es transformada. Y todos nosotros necesitamos de la fe de una manera u otra, mantener la fe, anhelamos tener esa fe, vemos o escuchamos o vemos testimonios en algunos hermanos con una fe poderosa. Y incluso nosotros mismos podemos en ocasiones tener fe para algo específico, pero en otros nosotros reconocemos, por lo menos yo reconozco, que en ocasiones esa fe pues puede debilitarse y podemos vernos en otro nivel de fe, podemos reconocer que hay algo específico que nos falta. Y creo que nos ha tocado vivir a nosotros una época peligrosa, una época difícil, una época donde no solo la escasez económica, financiera, sino la depravación social, moral, espiritual, que podemos ver día a día en la historia que nos ha tocado vivir a nosotros, en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros. Así que ha sido, solo nosotros podremos, y esto fue lo que Dios puso en mi corazón, cómo la mente y la fe tienen esta relación que nos pueden hacer mantener firmes sin claudicar, con una fe que esté bien posesionada y bien enfocada en la promesa de Dios. Porque sabe algo, creo que no hay acceso, sé que no hay acceso al reino de Dios a menos que nuestra mente sea transformada por la palabra de Él. Solo las escrituras pueden llevarnos a fundamentarnos en una fe bien orientada, bien segura, inquebrantable, a pesar de lo que venga. Por eso quiero que vayamos a la palabra, y dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mire que habla repetidamente de escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Cómo la fe puede ir penetrando en nuestro ser por medio de la palabra de Dios. Cuando yo relaciono este verso con Proverbios 4 del 20 al 22, para los que me han seguido saben que hablamos de este verso que nos habla específicamente de la meditación, de la importancia de la meditación en la palabra de Dios. Pero dice así Proverbios 4 del 20 al 22, y lo relaciono, recuerde, con que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Es decir, que cuando mis sentidos naturales están involucrados en la palabra de Dios, estoy escuchando y escuchando la palabra de Dios, es cuando esa palabra va a ser rema en mi corazón, es cuando va a estar guardada en lo profundo de mi corazón, es cuando va a estar siendo mi mente transformada por el poder de la palabra. Cuando yo logro meditar, cuando logro escuchar y escuchar la palabra de Dios. Por eso es que siempre creo que es imposible que alguien pueda crecer y madurar espiritualmente cuando solamente se refiere a ir los domingos a la iglesia, escuchar los versos que el pastor hable desde el púlpito y ni siquiera tomar una nota. Yo veo personas que ni siquiera toman una nota,
¿Cómo podrá crecer tu fe? ¿Cómo podrás saber cuando sales de ahí qué palabra fue la que Dios habló a tu espíritu para que tu espíritu quede conectada a esa palabra y esa palabra haga rema en tu espíritu, quede guardada en tu corazón para que se convierta en medicina a todo tu cuerpo, para que esa palabra pueda producir esa fortaleza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de. Necesitamos que la palabra haga rema en nuestros corazones para que nuestra mente, solamente así, nuestra mente puede ser transformada y nuestra fe puede ser aumentada, establecida, bien cimentada en la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo oraba y decía, renovaos en el espíritu de la mente. Despojados del viejo hombre en Efesios 4 y renovados en el espíritu de la mente para que te puedas vestir de la justicia y la verdad de Dios. No hay otra manera de que nuestra mente pueda ser transformada, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, pensamientos de fe, pensamientos que yo pueda levantar el escudo de la fe en cualquier momento para que nada pueda tirarme de la fe, para que nada pueda debilitar mi fe. Es importante entender esto. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La palabra es la vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si la fe se activa por el oír la palabra de Dios, entonces al escuchar y leer la palabra de Dios estamos activando ese poder sobrenatural que solo viene de su espíritu a nuestro espíritu, del espíritu de la palabra misma a nuestra mente, que entonces puede ser transformada, puede ser renovada, puede ser establecida esa palabra cuando se une a mi espíritu, cuando se hace uno con mi espíritu. Entonces esa palabra, al unirse a mi espíritu, es que se convierte en una fe inquebrantable. Esa fe inquebrantable, que puede gobernar tu corazón independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Tu mente comenzará a producir pensamientos de bien que nada te puede sacar de la paz de Cristo, porque ahora tu mente es la mente de Cristo. Tu mente ha sido renovada y transformada por el poder de la palabra. Ahora podemos levantar ese escudo de la fe de manera efectiva, hermanos míos. Según Efesios, cuando nosotros analizamos Efesios 6, en los versos del 10 al 18 que me habla sobre la armadura de Dios, mucho pueblo de Dios está confundido con este verso, con estos versos, con esta armadura de Dios. Y cuando buscamos tras la revelación del Espíritu, por medio del Espíritu, entendemos que si queremos vestirnos con la armadura de Dios, tenemos que transformar nuestra mente con el poder de la palabra. Solo el poder de la palabra podrá traer esa transformación y podrá darnos esa vestidura que nos ayude a remar en medio de la tormenta, a mantenernos firmes en medio de la tormenta. Les puedo asegurar que vienen tiempos más difíciles que los que hemos vivido. Lo que hemos vivido nada se parece a lo que profetiza la palabra, a lo que dice la palabra que sucederá de ahora en adelante. Escuchamos a los grandes profetas hablar de los terremotos, hablar de la escasez que se viene al mundo. Pues yo te quiero decir que esta es una palabra que te puede ayudar
a que tomes la decisión de que tu mente sea transformada para que la fe sea establecida. Si nosotros analizamos estos versos del 6, en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vamos a fortalecer en él y en el poder de su fuerza, porque Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Solo él nos puede dar esa fortaleza sobrenatural cuando nos mantenemos enfocados en una promesa, cuando mantenemos nuestro enfoque en la promesa y no en la palabra que el hombre quiera traer a nuestro espíritu. Cuando nosotros decidimos que esa promesa se arrema en nuestro espíritu, meditamos en ella, nos enfocamos en ella, entonces es que nos hemos fortalecido en el poder de la palabra. Solo ahí nos hemos fortalecido en el poder de la palabra. Cuando logramos mantener esa palabra hecha rema en nuestro espíritu. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es decir, que si usted quiere estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿sabe qué pasa? Que el diablo sabe que tu debilidad está en la mente, que la debilidad de todo hombre y toda mujer está en la mente. Ahí está la debilidad. Y él sabe que si por eso se encarga de traer dardos de fuego, dardos que produzcan tristeza, que produzcan dolor, que produzcan temor, que produzcan que tu enfoque se vaya de un lado a otro, que andes como la ola del mar, dice la palabra, de un lado a otro sin enfocarte en una promesa en específico. Entonces tú podrás estar firme contra las acechanzas del diablo cuando tu mente está renovada y transformada por el poder de la palabra. Entonces es que puedes luchar con el entendimiento, sabiendo que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Dice el verso 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, habiendo acabado estar firmes. Si tenemos en cuenta 2 Corintios capítulo 10, en el verso 3 dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando nosotros son armas espirituales. Estas armas espirituales, la primera de ellas es la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesús. Estas son armas espirituales que nosotros podemos tener, preparar toda nuestra armadura con este armamento espiritual que ya Dios nos ha dado por su gracia, y podamos así resistir el día malo. Todos podemos tener un día malo, todos. Y yo digo, ya yo lo tuve y sé que Jesucristo dijo que no tengamos temor, que Él venció al mundo. Cuando nos enfocamos en Él, podemos resistir cualquier embate que el enemigo quiera traer a nuestra vida y mantenernos firmes cuando hemos puesto esta armadura en nuestro espíritu, cuando nuestra mente, el espíritu de nuestra mente ha sido cambiado y transformado. Por eso es que dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad, hermanos míos, es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios, con la intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo pueda hacer un depósito en nuestro espíritu de ese poder sobrenatural y hacer rema en nuestro espíritu esa palabra, para que podamos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Si analizamos Efesios 4, como decía ahorita, del 22 al 25, dice: y renovaos en el espíritu de la mente para que te puedas vestir de la justicia y la santidad de la verdad.
Cuando nuestra mente es transformada, cuando nuestros pensamientos son pensamientos de bien, cuando nuestros pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios, entonces nosotros podemos caminar en justicia en todo tiempo. Podemos saber que nuestra fe no hay quien la derribe en ningún momento ni ninguna circunstancia, porque sabemos que estamos caminando en justicia y que Él es un cerco entonces a nuestro alrededor, como dice el Salmo 5:12. Así que tenemos que mantenernos con esa mente preparada por la palabra de Dios, transformada por la palabra de Dios. Y dice el verso 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Preparados con el apresto del evangelio de la paz. Si tú tienes tu mente renovada por la palabra de Dios, esa fe va a ser inquebrantable. Dios te va a poder llevar a donde tú nunca habías imaginado que podías llegar llevando la palabra de Dios. Y cuando tus pies toquen ese lugar, yo te aseguro a ti que Dios hace cosas maravillosas porque Él opera a través de sus hijos. No se trata de que lleguemos tú y yo, sino se trata de que llega el poder del Espíritu operando a través de nuestra vida por medio de la fe que ya ha sido cimentada nuestra mente. Así es que, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Mantente firme sabiendo que cuando llegas a un lugar, ya tú vas con el apresto del evangelio de la paz, entrando a este lugar para traer el reino de Dios a la tierra. De hecho, ese es el objetivo de todos los hijos de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, y su reino consiste en paz y seguridad en el espíritu. Así que cuando usted y yo llegamos a un lugar, cuando nuestros pies tocan un lugar, el reino de Dios se establece en ese lugar. Usted carga la unción de Dios. Usted lleva el poder de Dios por medio de esa mente transformada y esa fe bien establecida. Entonces decía hace unos minutos que podemos levantar el escudo de la fe de manera efectiva. Dice, sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nuestra mente no es transformada, el enemigo va a seguir mandando dardos y su fe va a seguir vulnerable. Su fe va a seguir en un sub y baja, en esa onda del mar. Vamos a estar de aquí para allá y de allá para acá sin saber para dónde ir, como dice Santiago. Pero cuando nosotros tenemos el escudo de la fe bien plantado, mire, nada puede apagar, nada puede mover tu fe. Tu fe es inconmovible porque tus pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios. Entonces todo dardo de fuego va a ser desechado por el poder de la palabra, porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar a transformar y hacer que esa fe sea fortalecida. Y dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, esta armadura estaría muy debilitada. Si la palabra de Dios no ha hecho rema en nuestro espíritu y solo está como conocimiento, mire, porque hay una gran diferencia entre la palabra hecha rema en nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios y la palabra como conocimiento. Podemos pararnos en un púlpito y dar un buen mensaje, pero si no viene guiado bajo la unción del Espíritu Santo, nada puede pasar. Ahora, cuando esta palabra viene respaldada por el poder del Espíritu, entonces podemos orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, y podemos suplicar delante de Dios. Nuestras oraciones serán efectivas y el reino de las tinieblas será disipado, porque tu mente está preparada y capacitada por medio de la palabra de Dios. Ha sido el Espíritu Santo el que ha traído ese poder sobrenatural a tu vida. Así es que si el enemigo sabe que la debilidad está en la mente y por eso envía estos dardos de fuego
para debilitarte, para producir temor, dolor, tristeza, ansiedad, hasta tirarte en una depresión, mire, entonces también Dios sabe que esa es nuestra debilidad, porque Él es el que de Él procedemos, de Él somos y para Él somos, porque todo lo hizo Él, por Él y para Él. Así es que si el enemigo lo sabe, primero lo supo Dios, que esa es tu debilidad y la mía, el poder de la mente. Por eso es que nos manda, nos recomienda que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Por eso dice que tenemos que mantenernos firmes, sin claudicar, sin fluctuar, para que nuestra mente permanezca completamente enfocada en esa fe que nada nos puede debilitar por medio de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos puede ayudar a transformar la mente, a caminar como Dios camina, a pensar como Dios piensa, anhelar lo que Dios anhela y desechar lo que Dios desecha. Será nuestra mente ese escudo perfecto a través de la fe. Nuestra mente ha sido transformada y podemos mantenernos firmes, enfocados en el autor y consumador de la fe, o aún todavía claudicamos entre dos pensamientos. Recuerda, me trae el Señor a memoria en el libro de los reyes, cuando Elías prepara aquel altar y le dice a los profetas: ¿por qué ustedes claudican entre dos pensamientos? ¿Por qué podemos todavía a esta altura, sabiendo que Él es el autor y consumador de la fe y que nos debemos enfocar en su palabra? ¿Cómo es posible que todavía hayan hijos de Dios que cuando venga un ataque del enemigo caigan y se dejen derribar por el enemigo? Hermanos míos, Dios nos lo dio todo en la cruz del Calvario. Nos ha dado el poder, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado las armas para que nunca el enemigo pueda venir contra un hijo de Dios. Necesitamos decidirnos a buscar el poder de la palabra, que nuestra mente esté tan fortalecida como nuestra fe. Si nuestra mente está transformada, nuestra fe va a ser inquebrantable. Así es que necesitamos enfocarnos en transformar nuestra mente para que nuestra fe esté bien enfocada en todo tiempo. Muchos aman a Dios, buscan a Dios, quizás están en esa batalla transformando su mente, pero todavía pueden enfocar su mente en otra cosa. Todavía pueden enfocar su mente en un ídolo. Todavía pueden enfocar su mente en el doctor en lugar de buscar la palabra de Dios primeramente. Dios manda sanidad y medicina. No estoy en contra de la medicina, pero si el ataque que estás teniendo es de salud, tu primer paso es venir a los pies de Cristo y empezar a orar y: Señor, muéstrame qué quieres que haga. O voy al médico o tú me vas a sanar. Señor, aquí estoy. Guía mis pasos. Pero usted vino primero a la presencia de Dios. Si esto no está pasando, si nuestro contorno nos está diciendo que puede haber escasez y nos enfocamos más en lo que vemos naturalmente que en la promesa que Dios ha dado a los hijos de Dios, de que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas sus riquezas, ¿cómo entonces podremos combatir ese pensamiento? ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos firmes si aún nos enfocamos en lo que nuestros ojos naturales ven? La palabra de Dios me enseña en 2 de Corintios capítulo 4, 17 y 18 que para Dios todas las tribulaciones que nosotros podemos pasar como hijos de Él son poca cosa. Dice: esta leve tribulación producirá un mayor y constante peso de gloria. Para Dios todas nuestras necesidades son leves tribulaciones. Pero Él da la respuesta en el verso 18, porque dice que ciertamente hay una tribulación,
Pero si tú te enfocas en Él, esto es leve, esto es pasajero, todo está sujeto a cambio. Dice, porque si tus ojos se mantienen firmes en lo invisible, Dios podrá desatar de su gloria sobre tu vida. Porque todo lo que nuestros ojos naturales ven es pasajero, pero lo que no vemos es eterno. Si nuestra mirada está en la eternidad de Dios, en el poder que nada lo puede derribar, en el que es capaz de hacer todo lo que tú seas capaz de creer, por medio de la fe somos capaces de obtener todo lo que nuestro corazón y nuestra circunstancia esté en contra, pero por medio de la fe podemos derribar estos muros. Podemos saber que Dios está en control de nuestra vida cuando nuestra fe está en ese nivel. No importa el grado, no importa el diagnóstico médico que te hayan hecho, no importa cómo estén tus finanzas, no importa dónde estén tus hijos, no importa cómo esté tu matrimonio. Si tu mente ha sido transformada y estás enfocada en lo que la palabra de Dios establece, puedes estar seguro que Dios es capaz de hacer lo que tu mente sea capaz de creer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Que Dios nos ayude a mantener nuestra fe firme, inconmovible, a pesar de las circunstancias que vengan. Pero todo depende de ti y de mí, porque ya Él todo lo hizo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.